Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy día tenemos una linda mañana, de verdad. Salió el sol. Y eso es bueno, ¿verdad? Ustedes recuerdan que hace poco nomás comenzó a caer la nieve fuerte acá en Cusco, ¿verdad? Y uno se quedó asustado, como, wow, ¿qué está pasando, verdad? Mi hijo, el pequeño que tiene 4 años, dijo, papá, ¿estamos en Estados Unidos? Me dice, le dije, no, estamos en Cusco, ¿verdad? Bienvenidos a la iglesia Cabe la Semilla. Para los que no me conocen, soy el pastor Darwin Torres y hoy voy a estar compartiendo la palabra de Dios y de verdad estoy muy animado por compartir este pasaje. Así que te invito a abrir tu Biblia a 2 de Samuel, capítulo 14. Ya estamos casi en la mitad del libro y muy pronto vamos a estar terminando. 2 de Samuel, capítulo 14. Y el título para hoy o para este mensaje en esta mañana es ¿cómo restaurar relaciones rotas? ¿Cómo restaurar relaciones rotas? Así que hoy vamos a ver un ejemplo familiar. Ustedes recuerdan la semana pasada que había algunos protagonistas. Absalón, su hermano, ¿cómo se llamaba? Amón. El papá, ¿cómo se llamaba? David. Y la hermana, Tamar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó según esta historia? Amón deshonró a su hermana Tamar y Absalón tomó ¿qué? Venganza. ¿Y cómo fue la venganza? Mató a su hermano Amón. La familia de David está destrozada. El corazón de David está totalmente destrozado. Absalón, después de haber matado a su hermano Amón, decide huir de Jerusalén y va a otro lugar. Así que David no solamente pierde a un hijo, sino que su segundo hijo, su tercer hijo, se aleja de David. Y la Biblia nos dice que se aleja por 3 años. En ese momento, pregunta para cada uno de nosotros, ¿cómo está la relación de David con su hijo Absalón? ¿Está bien o está mal? Está mal. Tienen una relación rota. Así que hoy vivimos en un mundo donde que las relaciones entre familiares o entre familias muchas veces está como rota. Y hoy el Señor nos va a hablar a través de su palabra. El Señor siempre va a buscar reconciliación y perdón. Siempre ese es el corazón de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de buscar siempre, ¿cuál? La reconciliación y debemos de buscar siempre el perdón. Y quiero iniciar haciendo una pregunta. ¿Tiene usted alguna relación rota que necesita ser reparada? Reparar las relaciones rotas, hermanos, ustedes saben que es difícil, ¿verdad? Es complicado, porque siempre estamos buscando que esta persona se acerque a nosotros y es difícil ir nosotros hacia esta persona. Y hoy vamos a ver una de las historias de una relación rota. Y vamos a ver al rey David tratando de restaurar una relación a medias. ¿Se podrá restaurar una relación a medias? ¿Se podrá amar a medias? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede perdonar a medias? Pues David va a querer hacer esto. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas también queremos perdonar al que nos ha ofendido. ¿Cómo? A medias. Así que hoy vamos a ver una historia realmente muy interesante. Así que quiero que veas estos 3 puntos por los cuales vamos a estar direccionando este mensaje. Lo primero que vamos a ver es bueno buscar la reconciliación. Es muy bueno, debemos dar este paso. David no va a dar este paso, sino que va a dar este paso su mejor amigo, su mano derecha. ¿Quién es? Joab. Él va a dar este paso. Va a ver a David cómo se encuentra y dice, no me gusta ver al rey así. Así que él va a buscar la forma de reconciliar.
La segunda observación que vamos a ver es una relación parcial e incompleta, no es una reconciliación. David va a hacer traer a su hijo para una reconciliación, pero no lo va a ver. Le va a decir, ¿sabes qué? Ven a Jerusalén, pero de lejos nomás. Y eso realmente no es una reconciliación, porque no hay un perdón sincero ahí. Y por último, vamos a ver unas aplicaciones de cómo realmente nosotros debemos aprender a restaurar nuestras relaciones rotas. Y yo estoy seguro que aquí hay personas así, que en un sentir tiene una relación rota con un padre, con su madre, con su hermano, con algún familiar que no ha sanado muy bien. Y hoy Dios quiere hablarnos con su palabra. Así que vamos a leer los primeros 11 versículos, oramos y nos metemos de lleno a la enseñanza. Si no tienes una Biblia, levanta tu mano, alguien te va a entregar una Biblia ahí, ¿verdad? Si no, abre tu celular, lo ideal es que tengas una Biblia en mano, ¿verdad? Ok, segunda de Samuel capítulo 14, versículo 1 nos dice así. Joab, hijo de Zeruya, sabía que el rey sentía un cariño especial. ¿Por quién? Por Absalón. Así que mandó a traer de Tecoa a una mujer muy astuta y la instruyó. Vístete de luto y sin maquillaje alguno y preséntate ante el rey fingiendo llevar ya mucho tiempo de duelo por algún pariente muerto. Una vez ante el rey le dirás lo que te voy a decir. Joab le dijo a la mujer que ella tenía que repetir, y cuando ella se presentó ante el rey, hizo una reverencia y se inclinó hasta tocar el suelo y dijo: Su Majestad, vengo a pedir protección. El rey le preguntó: ¿qué te pasa? Y ella respondió: mi marido ha muerto y me he quedado viuda. Yo tuve 2 hijos que se pelearon en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos hirió de muerte al otro y lo mató. Ahora toda la familia se ha puesto en mi contra y me insiste: tienes que entregar a ese asesino, pues tiene que pagar con su vida la muerte de su hermano. Si les hago caso, matarán a mi único heredero y con eso habrá apagado la última chispa que me queda. Y la memoria de mi marido se perderá por no dejar ningún descendiente. Versículo 8. El rey le dijo a la mujer: regresa a tu casa, que yo voy a dar instrucciones acerca de ti. Pero la mujer respondió: rey y señor mío, si la familia de mi padre y yo hemos hecho mal, que la culpa recaiga sobre nosotros, pero que no se culpe de esto a su majestad ni a su reino. Y David le dijo: si alguien te culpa de algo, hazlo que comparezca ante mí y no volverá a molestarte. Pero la mujer añadió: ruego a su majestad consultar al Señor su Dios para que quien quiere tomar venganza no empeore las cosas matando a mi hijo. Y él respondió: juro por el Señor que tu hijo no va a perder un solo pelo de su cabeza. Amado Padre, te pedimos que toques los corazones de aquellos con quienes tenemos relaciones rotas. Que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. David, esta es la historia de David, ¿verdad? Joab ve a David en qué condición se encuentra y manda llamar a una mujer muy astuta. En otra versión dice a una mujer muy sabia que sabe expresarse. Nos dice así. ¿Por qué hace Joab esto? Porque ve a David triste, lo ve mal. Su relación está rota. Ayer tuvimos la conferencia de jóvenes y quiero pedirle gracias a cada uno por sus oraciones. Y van a ver en las pantallas estas fotos de lo que fue ayer. No sé si va a salir en las pantallas en estos momentos, ¿verdad? Pero ayer nosotros tuvimos una conferencia de jóvenes y
llegaron, creo, más de 100 jóvenes, si no me equivoco, ¿verdad? Y mientras que estamos brindando esta conferencia, al final nosotros dimos un espacio para poder orar por algunos jóvenes. Y uno de los temas que nosotros tocamos en esta conferencia de jóvenes fue: marca tu línea con respecto a tu relación familiar. Marca tu línea con respecto a tu relación familiar. Es increíble que este tema marcó el corazón de muchos jóvenes. Cuando nosotros dijimos: el que necesita oración, que pase al patio y vamos a orar por ellos. Y yo recuerdo ver a un joven acercarse y pedir oración. Y este joven, recuerdo haberme dicho: pastor, no me siento... Y él estaba llorando, este jovencito, un adolescente, perdón. Estaba llorando diciéndome: pastor, mi relación con mis padres no está bien. Y el joven estaba llorando realmente. Entonces oramos por él. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Si este joven está con este tipo de corazón, adolescente que recién está empezando su juventud, ¿verdad? ¿Cuánto más tú y yo, que ya tenemos muchos kilómetros recorridos? Yo me imagino que también tenemos estos tipos de problemas. Y la única solución que nosotros lo llevamos es encontrar la paz y la reconciliación con Dios. Y fue algo muy lindo lo que pasó ayer con los jóvenes. Y hoy el mensaje no es diferente. Dios quiere seguir hablando a su iglesia. Así que la primera observación que vamos a ver nosotros es que Joab va a ser una persona que va a querer reconciliar a dos familias, a una familia. Así que vamos a ver el plan del reconciliador, que es Joab. Nos dice así la palabra de Dios: Joab, hijo de Zeruya, sabía que el rey sentía un cariño especial. ¿Por quién? Un cariño especial. En otras versiones dice que el rey David tenía mucho amor por su hijo, pensaba mucho por su hijo. Joab conocía o no conocía a David. Conocía cómo estaba David, ¿verdad? Escucha, hermano, conocer a las personas no solamente es escuchar sus palabras, sino también captar, observar sus emociones. Cuando tú estás interactuando con alguien y esta persona está mal, no solamente escucha su palabra, pero nota sus emociones. ¿Y cuál era la emoción de David? Estaba ¿cómo? Estaba triste. Y Joab observó esto. Al ver a David, Joab, que David estaba triste, él dijo: voy a hacer un plan. Y la pregunta para nosotros: ¿quién es Joab? Joab es la mano derecha de David, es uno de sus generales, es un hombre de confianza de David. Y como buen amigo y como buen general, no le gusta ver a su líder de esta manera. Así que David está en esta posición. Y fíjate el versículo 2 que nos dice: así que Joab mandó a traer de Tecoa a una mujer muy astuta y la instruyó. Joab va a hacer un plan, pero lo va a hacer a su manera. Le instruye a la mujer cómo tiene que persuadir al rey David. Le hace pasar como si fuera una viuda que perdió ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y ahí nos cuenta esta historia. Y Joab le instruye: ¿sabes qué? Preséntate como el rey David y dile que eres una mujer que has perdido tu esposo, estás sola y tenías ¿cuántos hijos? 2. Y resulta que sus 2 hijos, mira la historia como lo pone, ¿verdad? Que tus 2 hijos estaban peleando en el campo y en el campo no había ¿qué? No había nadie, así que uno mató al otro. Y la historia continúa diciendo que ahora sus familiares, según la ley, ojo por ojo, diente por diente, el otro hijo que mató al campo
a su otro hermano, debería morir. Y la viuda dice, si mi hijo muere, ¿cómo me voy a quedar yo si son mis dos únicos hijos? Sin ninguno de los dos. Rey, con tu sabiduría, ¿qué debo hacer? Y lo interesante que en esta historia, ¿cuál sería el propósito por lo cual esta mujer está contando esta historia? El propósito de esta mujer contando esta historia es tocar el corazón de David y hacerle reflexionar sobre su propia situación con Absalón. La mujer está insinuando que David tiene la capacidad de mostrar misericordia, porque después vamos a ver que David tiene misericordia cuando le cuentan esta historia. Si David tiene misericordia cuando lo cuentan esta historia, ¿por qué no tiene misericordia con su propio hijo? Y con esto va la historia. También esta historia también nos lleva a que cada una de las personas, en este caso con David, debería tener la capacidad de perdonar y reconciliarse con su propio hijo. Entonces, esta historia apunta a esto. Así que vamos a leer un poquito más para darle más contexto. Fíjate desde el versículo 12 al versículo 17. Nos dice así: ella volvió a decir, ruego a su majestad permitir a este humilde sierva decir una sola palabra más. Y el rey le dijo, te escucho. Entonces ella dijo, ¿por qué su majestad se propone perjudicar al pueblo de Dios con lo que su majestad ha dicho? Su majestad mismo se condena, pues no permite volver a su hijo desterrado. Versículo 14. Todos tenemos que morir. Somos como el agua que se derrama en el suelo, ya que no se puede recoger. Pero Dios, lejos de quitarnos la vida, pone los medios para que volvamos a Él si nos hemos alejado. Yo he venido a hablar con su majestad porque tengo miedo del pueblo. Por eso dije, voy a hablar con el rey. Tal vez se digne a escucharme. Versículo 16. Si me hace caso, me librará de los que quieren destruir a mi hijo y a mí y quitarnos lo que Dios mismo nos ha dado. Y esta sierva de su majestad ahora espera respuesta, una respuesta consoladora, pues su majestad es como un ángel de Dios y puede discernir entre lo bueno y lo malo. Que nuestro Señor y Dios sea siempre con su majestad. ¿A dónde quiere llegar esta historia? Una vez más, esta mujer de Teoca, no nos dice su nombre, pero una vez más, la meta de esta mujer es llevar a la reflexión de David para poder reconciliar con su hijo. Llevar a la reflexión para que el rey David le dé una oportunidad más a Absalón y poder reconciliarse. Pero también esta historia nos desafía a nosotros. ¿De qué manera nos desafía? A que cada uno deberíamos que examinar nuestros corazones de cómo estamos. Esta mujer lo está haciendo reflexionar a David. ¿Para qué? Para que se examine su corazón. Y hoy también este mensaje para nosotros es para examinar nuestros corazones, para darnos cuenta a quién hemos lastimado y con quién nosotros tenemos nuestras relaciones rotas. Una vez más, ¿David tiene o no tiene una relación rota con su hijo Absalón? Sí lo tiene. Y esta historia es una vez más para hacerle reflexionar a David sobre su relación con su hijo. Pero también, una vez que haya reflexionado, David debe de llegar a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Una vez más, de perdonar a su hijo. Ese es el punto de toda esta historia. Pero el versículo 14 me llama la atención de esta mujer que tiene sabiduría. ¿Qué dice el versículo 14? Todos tenemos que morir.
En términos coloquiales, en términos peruanos, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a hablar un poquito más. Todos tenemos que morir. Somos como el agua cuando se derrama en el suelo, que ya no se puede recoger. Y en un sentir esta ilustración, es importante poder recordar. Cuando tú tienes un poco de agua aquí y lo sueltas, ¿lo puedes volver a juntar? No, ya se acabó ese tiempo. ¿Y a dónde apunta esto? A la reconciliación. Una vez más, todos tenemos que morir. ¿Qué es lo que está diciendo con todo esto? Reconcíliate antes que mueras. Reconcíliate antes que muera. Es decir, haz lo más pronto posible en reconciliarte con las personas. Así que estos pasajes nos enseñan sobre la necesidad de perdonar. Este pasaje nos enseña sobre la necesidad de buscar la reconciliación mientras que hay tiempo, antes que sea demasiado tarde. Hay personas que han tenido relaciones rotas por una semana, 2, 3, 4, un año, 2 años, 3. Y nunca hubo ¿qué? Reconciliación. Todos tenemos que morir. Reconcíliate antes que muera. ¿Y por qué? Jesús nos enseñó que la reconciliación y la restauración entre relaciones debe ser una prioridad antes de buscar la comunión con Dios. La reconciliación es tan importante. Pastor, ¿cómo me sustentas esto? Claro que sí, Mateo 5:23. ¿Qué es lo que dice Mateo 5:23? Hablando sobre la reconciliación. Si estás luchando en esta área y esperando que la otra persona venga a ti, Mateo 5:23, Jesús está hablando. Jesús está ministrando. Jesucristo, me encanta el corazón de Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra también para reconciliar. Y me encantan estas palabras. Mateo 5:23, ¿qué dice? Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Quiero parar un momentito aquí. Generalmente nosotros sufrimos de amnesia cuando venimos al templo. No nos queremos recordar, ¿verdad? Tienes un problema y aquí estás levantando la mano sufriendo amnesia. Antes de levantar tus manos aquí, el Señor te dice, recuerda que, una vez más, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Deja la ofrenda allí en el altar y anda y reconcíliate con esa persona. ¿Y qué más, Señor? Luego ven y presenta tu ofrenda. No es al revés. No presentes tu ofrenda y después te reconcilias, ¿verdad? Hay un orden acá. ¿Y cuál es el orden? Reconcíliate primero con esta persona. ¡Wow! Es impresionante esto. Que el Señor está mandando a su iglesia que antes de venir a Él tiene que haber algo muy importante. ¿Cuál? La reconciliación. Escucha, iglesia. El perdón y la reconciliación son elementos claves para mantener una conexión saludable con Dios. Antes de poder reconciliarte con Dios, tenemos que reconciliarnos ¿con quién? Con nuestros hermanos. Porque Dios no acepta la ofrenda de su Hijo que tiene enojo, malicia, rencor y un corazón no perdonador. Hermanos, la reconciliación es un reflejo del corazón de Dios, quien nos ama y busca restaurar nuestra relación con Él y con los demás. Es tan importante la reconciliación. ¿Qué nos dice el Señor? Deja tu ofrenda allí en el altar y anda y reconcíliate con esta persona.
pastor, yo quiero que esta persona venga primero. Y muchas veces nosotros ponemos las reglas de cómo queremos que esta persona venga a pedirnos perdón. Pastor, yo quiero que esta persona, si realmente está arrepentido, quiero que venga de rodillas en la iglesia así, en este piso. Y yo quiero verlo, pastor, que hay que está arrepentido. Imagínate, pues, caminar arrodillado en esto, ¿verdad? Pero nosotros establecemos las reglas, ¿no? Pero Dios es tan sabio que conoce el corazón malo que tenemos nosotros. Y Dios te dice, hey, no busques eso. Ve tú y reconcíliate con Él. Pero pastor, Dios, Jesucristo, Él me hizo daño. Y Jesucristo, ¿qué te dice? Ve tú con esta persona. Anda y reconcíliate con esta persona. Hermano, estas enseñanzas nos desafían a seguir este ejemplo de Jesucristo. Un ejemplo de gracia y misericordia en nuestras relaciones con los demás. Y aquí quiero hacer la pregunta. ¿Tiene usted alguna relación rota que necesita reparar? Yo creo que sí, por eso me estás mirando. Yo creo que sí, tienes una relación rota. Y te animo he puesto 5 puntos que quiero animarte a poner en práctica si tienes una relación rota. Lo primero que tienes que pensar es reflexionar. Y puedes ver en la pantalla ahí, lo primero que tienes que hacer es reflexionar. ¿Y cómo es eso? Tómate un tiempo para reflexionar sobre la situación y entender cuál fue la causa realmente por lo cual esta relación ha estado rota. Y muchas veces nosotros no reflexionamos, simplemente actuamos, ¿verdad? Y debemos aprender nosotros a reflexionar sobre esta situación. No sé si pueden ver en las pantallas, no creo que está en las pantallas ahí, ¿no? Me gustaría que pueda salir en las pantallas estos 5 puntos que vamos a mencionarlo. Reflexionar. Reflexiona. ¿Quién ha fallado ahí? Si fuiste tú o fuiste esta persona. Y si fue esta persona, ¿cuál fue esta causa? Es tan importante poder reflexionar en esto. Número 2, hermano. Una vez que has reflexionado, acepta la responsabilidad. Acepta la responsabilidad. Reconoce y acepta tu parte de la responsabilidad de la situación. Si tú eres el culpable, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar, ¿cuál? La responsabilidad. Sé honesto con esta persona y sé honesto contigo mismo en aceptar que realmente hemos fallado nosotros. Y es tan importante esto. ¿Y qué más tengo que hacer, pastor? Pide perdón. Una vez que tú aceptaste que lo fallaste, ¿qué tienes que hacer? ¿Quedarte en tu casa? No. ¿Esperar a que ella venga? No. Dice, pide perdón. Pero un perdón, ¿qué? Sincero. Sincero. Expresa a las personas que realmente estás arrepentido. Expresa de lo malo que tú hiciste. Y 4, escucha activamente. Que cuando tú vayas a pedir perdón, un ejemplo, si yo pido perdón a Martín, Martín, perdóname, ¿verdad? Por hacerte tantas bromas. O algo así, ¿verdad? Que yo le he fallado a él. Martín tiene una respuesta que decirme. Y yo necesito escuchar lo que Martín tiene que decirme, ¿verdad? Pero generalmente nosotros queremos hablar y no dejamos hablar ¿quién? A la otra persona. Y nosotros debemos aprender esto, a escuchar a la otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona también tiene algo que quiere expresarnos hacia nosotros. Y debemos dar tiempo para que pueda hablar. Y también tú debes expresar tu cambio, tu deseo de cambio. Hazle saber a esta persona que realmente tú estás listo para cambiar. Martín, otro ejemplo más, Martín. Si te hago tantas bromas
desde hoy no lo voy a volver a hacer estas bromas. En este caso, si tú hiciste algún mal, la persona tiene que saber, uno, que estás arrepentido y que estás listo realmente en cambiar, en decir que ya no más lo vas a hacer. Si tú eres casado y yo hago muchas bromas a mi esposa, y mi esposa sabe de esto, ¿verdad? Y hay veces que mi esposa se molesta con conmigo, y yo me acerco a mi esposa y le digo, mi amor, ¿sabes qué? No más lo voy a volver a hacer. Esta broma que te hace rojo la cara. Pero no de sonrisa, sino de molestia, ¿verdad? Pero si tú has fallado también a otras personas, lo has gritado, lo has hecho la ley del hielo, que cuando estás peleado no lo hablas, ¿verdad? Le estás castigando. Pues lo puedes decir, mi amor, no más te voy a hacer la ley del hielo. Perdóname por eso. Necesitas expresar el cambio que tú quieres hacer hacia la otra persona. Si tú has peleado con tu hermano a golpe, así, pero a puño limpio, ¿qué tienes que decir a tu hermano? Mi hermano mío, no más te voy a golpear con mis puños, ¿verdad? Perdóname por esto. De eso se trata. Del daño que tú hiciste tiene que la otra persona saber y tiene que entender que no lo vas a volver a hacer. Pero es tan triste, y yo digo a la vez cobarde, decir, perdóname por todo el daño que te hice. Cuando tú pides perdón, tienes que ser específico en lo que estás pidiendo perdón, ¿verdad? Necesitas ser claro. Si tú has golpeado, has maltratado y has hecho muchas cosas, no puedes decir, perdóname por todo el daño que te hice. No, tienes que ser específico en cada cosa que tú has hecho. Y de eso se trata esto, ¿no? Entonces, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? ¿Por qué tengo que reparar mis relaciones rotas? Porque nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con nuestro hermano. Si tu relación con tu hermano no está bien, tu relación con Dios, ¿qué va a pasar? Tampoco va a estar bien. En pocas palabras, por gusto estás sentado aquí. ¿Tiene sentido esto? Por gusto estás sentado aquí. Y Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Reconcíliate primero con tu hermano y luego ven a mí. Luego ven a mí, dice el Señor. Porque para Dios la relación con tu hermano es tan y de vital importancia. Quizás tú no lo veas así, pero Dios lo ve así, que es tan importante esto. Alguien dijo así, bueno, no alguien, Jesús lo dijo así en Juan 4:20. ¿Qué dice así? Juan 4:20, ¿qué nos dice? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es un mentiroso. En pocas palabras, una vez más, por gusto estás aquí. Porque el que no ama a su hermano, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Escucha, hermano, la reconciliación requiere humildad, valentía y una disposición para perdonar y ser perdonado. Y aquí está, la historia nos cuenta de la mujer de Tecoa, que Joab está llamando. Y regresando a la historia, ¿no? Esta mujer le dice, su majestad es como un ángel de Dios y puede discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que esta mujer está diciendo, David, yo veo un reflejo de ti, de Dios sobre ti. Y así que tú vas a tener un mejor discernimiento de querer perdonar también. Pero en los pasajes que vienen, hermano, antes de entrar a estos pasajes, para ir entrando, quiero ir preguntándote, hermano, ¿cómo está tu relación entre familia? No voy a ir entre los demás, entre familias nomás. ¿Cómo está tu relación con tu hermana, con tu hermano?
A veces nosotros somos muy ásperos con nuestras palabras. Herimos a las otras personas y tratamos mal a nuestra hermana, hermano, hasta a nuestros padres. Y el Señor hoy día quiere que reflexionemos en este pasaje sobre reconciliaciones, sobre la reconciliación con nuestro prójimo. Pero vamos avanzando más porque tengo unas aplicaciones al final. Versículo 18 al versículo 20. Entonces David le dijo a la mujer: voy a preguntarte algo, pero quiero que me digas con toda la verdad. Y ella contestó: diga su majestad. Y el rey le dijo: ¿no es verdad que detrás de todo esto anda la mano de Joab? Y ella respondió: puedo jurar a su majestad, a quien en ningún modo se puede engañar, que fue tu siervo Joab quien me habló y me ordenó a decir cada palabra que yo te he dicho. Pero lo hizo con la intención de que las cosas cambien. Sin embargo, su majestad posee la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que pasa en su país. En pocas palabras, le pillaron a esta mujer. David tuvo discernimiento y dijo: no. En esta historia hay gato encerrado, dijo. ¿Verdad? Y le preguntó a la mujer: a ver, dime una cosa. ¿Quién está detrás de esta historia? ¿Está Joab detrás de todo esto? ¿Y qué dijo la mujer? Una pregunta: ¿la mujer podría mentir aquí? ¿Sí o no? ¿Quién le está preguntando? No es cualquier persona, le está preguntando ¿quién? El rey. El rey. Y de verdad, muchas veces cuando nosotros somos presionados con algo, en vez de decir la verdad, ¿qué hacemos? Mentimos. Pero fíjate un gran ejemplo de esta mujer. La mujer tuvo el coraje de decir: ok, mi rey, sí, tiene razón. Joab me dijo para yo decir toda esta historia. Esta mujer tuvo el coraje para decir la verdad. ¿A dónde me lleva esto? ¿Qué aplicación puedo sacar acá? La verdad puede ser difícil de enfrentar, ¿verdad? A veces nos cuesta decir la verdad porque hoy quiero quedar bien, ¿verdad? La verdad puede ser difícil de enfrentar, pero la mentira siempre nos atrapa. Dios valora la honestidad y la integridad de nuestras palabras. Pregunta para nosotros: ¿somos íntegros con nuestras palabras? Muchas veces nosotros decimos tantas mentiras y nuestras propias mentiras nos atrapan. Y aquí hay un gran ejemplo de esta mujer que no debemos ¿de qué? De mentir. Es una mujer muy íntegra en este caso. ¿Cómo estás en esta área? Pastor, acabo de mentir recién. Cuando alguien me preguntó ahí en la puerta cómo estoy y qué dije yo, estoy bien. Cuando estás mal. Dios quiere que nosotros debemos ser honestos e íntegros. Ok, el tiempo nos va ganando, pero vamos avanzando. La segunda observación apunta a algo muy interesante. Una reconciliación parcial e incompleta no es una reconciliación. David va a mandar a llamar a su hijo después de muchos años. Y vamos a ver a David. Padre, no hagas esto, lo que David va a hacer. Si tú estás peleado con tu hijo, con tu hija, padre o madre, no hagas esto como David. Así que vamos a ver un poquito más de esta historia. Versículo 21. Entonces el rey le dijo a Joab: fíjate bien en esto que he decidido hacer. Ve y haz volver al joven Absalón. Joab inclinó su rostro ante el rey con reverencia hasta tocar el suelo y bendijo al rey diciendo: hoy he comprobado que su majestad es ¿qué?
es muy bondadoso con este siervo suyo, pues ha atendido a lo que su siervo sugirió. Joab se levantó enseguida y se fue a Jesús para traer a Absalón de regreso a Jerusalén, aunque el rey ordenó que se vaya a su casa y no se presente ante mí. Y Absalón se fue a su casa sin presentarse ante el rey. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que vemos, el plan de Absalón, ¿funcionó o no funcionó? Funcionó. Y David dijo, ok, Absalón, voy a escuchar tu consejo. Ve y traiga ¿a quién? Al joven Absalón. ¿Y qué hizo Joab? Uy, rey, gracias por haber escuchado mi consejo. ¿Y qué hizo Joab? Fue y trajo a Absalón. Del lugar que se encontraba Absalón fue en Jesús y lo trajo a Jerusalén. Una vez que lo trajo a Jerusalén y ya estaba Jerusalén, que es Cusco, vamos a suponer, David le dijo, ¿sabes qué? Ya que estás en Jerusalén y yo vivo acá en Larapa, es un ejemplo ya, pero no quiero que vengas a Larapa, sino que te vayas a Chinchero. Estamos en el mismo lugar, pero lejos estamos mejor. No hagas como David. David está perdonando ¿a quién? A Joab, por eso él está regresando. Fíjate en esto. El rey ordenó que se vaya a su casa y no se presente ante mí. Wow. Una vez más, después de que David había perdonado a Absalón, ni siquiera se vieron, ni siquiera tuvieron cara a cara. David decidió mantener una distancia con su hijo. En lugar de reunirse y estar cara a cara con David y poder reconciliarse. ¿Sabes cuánto tiempo David no vio a su hijo? 3 años. Puedes leer el capítulo anterior. Son 3 años. Padre, dime, si tú no ves a tu hijo por 3 años, ¿te gustaría hablar con él o no? Pues sí. ¿Te gustaría tomar un matecito por ahí? Nos gustaría comer un chiriucho juntos, ¿verdad? Porque son 3 años que no nos hemos visto. Pero ¿qué hizo David? No quiero verlo a mi hijo. ¿Y qué vemos a David ahí? David trajo a Jerusalén a su hijo, pero no lo perdonó completamente. Hubo un perdón parcial. Pregunta para ustedes. ¿Cómo crees que debería haber sentido su hijo Absalón cuando su padre no lo vio por 3 años? Ponte en la posición de hijo en este momento, que yo te traigo a Cusco y que te digo, ¿sabes qué? Gracias por venir a Cusco, pero mantente lejos. ¿Cómo sentirías tú? Yo sentiría así. ¿Para qué me ha traído mi padre entonces aquí a Cusco? ¿Por qué razón yo estoy aquí en Cusco si él no quiere hablar conmigo? Son 3 años. ¿Cuál fue la razón de todo esto? Pregunta, ¿tú crees que podrías guardar rencor en esta situación? Pues eso es lo que va a pasar con Absalón. Entonces, Efesios 6:4 nos dice así, Padre, no hagan enojar a sus hijos con la forma en cómo lo tratan. David, ¿cómo está tratando a su hijo? ¿Bien o mal? Malísimo, malísimo. Pero eso lo va a traer consecuencias a la vida de David. Hermanos, cuando los padres perdonan a sus hijos, están dando testimonio del amor de Dios. Pero cuando los padres no quieren perdonar o perdonan parcialmente, no están mostrando la gracia de Dios que reciben constantemente. Y así está la vida de David. Así que vamos a leer ahora los versículos 25 hacia el final para ir terminando y encontrar una aplicación final, ¿verdad? Así que David no quiere hablar con Absalón y en el proceso del tiempo, Absalón va a hacer algo que tampoco te pido que tú hagas. ¿Ok? Absalón va a querer ver al rey después de tiempo. Versículo 25.
No había en todo Israel nadie tan bien parecido como Absalón. Su hermosura era perfecta de pies a cabeza. Cada año cuando se mandaba cortar el cabello, pues era tan abundante que le molestaba. El cabello cortado llegaba a pesar más de 2 kilos según el peso oficial. Absalón tuvo 2 hijos varones y una hija muy hermosa llamada Tamar. Durante los años que estuvo en Jerusalén, no se le permitió ver al rey, pero como Absalón quería verlo, le envió mensaje a Joab para que intercediera por él, pero Joab se negó a verlo hasta en 2 ocasiones. Entonces Absalón ordenó a sus sirvientes: como saben, el campo de Joab está junto al mío y en él ha sembrado cebada. Vayan y prendan fuego. Sus sirvientes le prendieron fuego al campo de Joab. Y cuando Joab lo supo, fue a la casa de Absalón y lo reclamó: ¿por qué mandaste a tus siervos a que lo prendieran fuego a mi campo? Y Absalón le respondió: te he mandado a llamar para que vayas a ver al rey. Y la pregunta: ¿por qué me hizo venir a Jesús? Sería mejor que me hubiera quedado allá. Yo quiero ver al rey, y si he cometido algún pecado, que me mate. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Vamos primeramente a la biografía de Absalón. ¿Qué nos dice las escrituras sobre Absalón? Era como los hombres aquí presentes. Eran muy guapos, muy bello y de buen aspecto físico. En pocas palabras, en lenguaje coloquial, era un papirriqui, algo así, ¿verdad? Así era Absalón. Y la próxima semana vamos a ver que Absalón va a utilizar su belleza y su porte físico para ser de influencia hacia los demás. Aunque su aspecto físico era muy hermoso exteriormente, interiormente era un hombre vacío. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Nos dijo que también tenía familia, pero también nos habla sobre su cabello, ¿verdad? Wow, acá veo a las mujeres con cabello largo, ¿verdad? ¿Cuántos kilos pesaba el cabello de Absalón? 2 kilos. Qué interesante que en la Biblia pueda hasta hablarnos de cabello y cuánto pesa, ¿verdad? Y yo me tomé la molestia para ver en el internet, preguntar cuánto está el kilo porque compran cabello. ¿Cuánto está el kilo de cabello? Y en Estados Unidos es curioso, el kilo de cabello vale $1,500. En 2 kilos, ¿cuánto es? Son $3,000. ¿Es un negocio o no es un negocio? Es un negocio. En pocas palabras, Absalón cada año se cortaba el cabello. En pocas palabras, cada año tenía ¿cuánto? $3,000, ¿verdad? Pero ahí está la historia. Pero regresemos al punto principal. Nos dice, durante 3 años David primeramente no había visto a Absalón. Y súmalo 2 años más. ¿Cuántos años son? 5 años. Versículo 28. Durante los 2 años que estuvo en Jerusalén, no se le permitió ver al rey. ¿Qué hizo Absalón para llamar la atención? Cosa que no deberías hacer tú. Absalón se prendió el foco, dice, ¡ping! Voy a llamar la atención al rey. ¿Quién es Joab? Para hablar con el rey, primeramente tenías que hablar con ¿quién? Con Joab. ¿Y qué hizo Absalón? Dijo, voy a hacer algo para llamar la atención. Voy a quemar solamente sus campos para ver cuál va a ser la reacción de Joab. ¿Y qué hizo Absalón? Quemó sus campos, ¿llamó o no llamó la atención? Sí, porque Joab dijo, Absalón, ¿qué hiciste? ¿Quemaste todo mi campo? Pues claro que sí, mi hermano. Quería hablar con el rey y no me querías escuchar, pues queme tu campo, pues. Entonces, hermano, cuando tú quieras hablar con alguien, no queme su casa para llamar la atención, ¿ok? No queme su casa.
Absalón es un mal ejemplo. Quemó sus campos para llamar la atención. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Absalón sí llamó la atención y le dieron permiso para hablar con el rey. Entonces, versículo 33, y con eso vamos cerrando. Joab se presentó ante el rey y le comunicó el sentir de Absalón. Entonces el rey mandó a llamar a Absalón, y cuando éste se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo. ¿Qué hizo Absalón? Realmente Absalón estaba arrepentido y quería hablar con su padre. En reverencia puso su cabeza como al suelo. ¿Y qué hizo David? Y por su parte el rey, ¿qué? Lo besó. Un lindo imagen, una linda foto, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que esperar cuánto tiempo? 5 años, si hubieras podido hacerlo desde que llegó a Jerusalén. Porque todavía había en su corazón remordimiento, no quería perdonar. David había perdonado a Absalón parcialmente. Escucha, familia, perdonar parcialmente es como intentar sanar una herida dejando una parte infectada. ¿Tiene sentido esto? Perdonar parcialmente es como tratar de apagar un incendio y dejar un cuarto incendiando. ¿Sirve o no sirve? No sirve. Imagínate que la iglesia se queme en este momento, los bomberos vienen y dicen, ¿sabes qué? Voy a echar agua donde está el fuego en la iglesia, pero la casa del pastor que está ahí no. Igual va a seguir ardiendo y va a agarrar todo esto. No funciona. Pero así es cuando perdonamos parcialmente. Todavía no has perdonado nada. Aplicaciones finales. ¿Cómo restaurar relaciones rotas? Y con esta historia voy terminando, hermanos. Voy a contarte una historia personal. Cuando yo era niño, realmente fui un niño muy feliz. ¿Por qué? Porque tenía a mis padres juntos. Miraba el amor de mi mamá y de mi papá, todos juntos. Y yo podía ver cómo mi papá me amaba muchísimo. Me enseñó a jugar fútbol. Por eso sé jugar fútbol ahora. Me llevaba al parque, me llevaba a la piscina, me llevaba a jugar. Y yo y mi papá éramos uña y mugre, como se dice, ¿no? Así, causas. Para mí, mi papá era mi héroe. Yo lo miraba a mi papá y yo le miraba y yo lo amaba muchísimo a mi papá. Hasta que un día, recuerdo en el año 1990, cuando yo tenía 11 años, vi por primera vez a mi papá agarrar una maleta, poner todas sus ropas en esta maleta. Y yo era niño de 11 años, estaba observando a mi papá y yo no sabía. Miraba a mi papá juntando sus maletas, sus ropas, y miraba al lado derecho a mi mamá llorando. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y mi papá juntó toda su ropa, su maleta, me miró y me dio una sonrisa y me dijo, hasta pronto. Vi a mi mamá llorando al lado. Y me acerqué a mi mamá para consolarla y le dije, mamá, ¿qué está pasando? Tu papá nos está abandonando. Para mí, mi papá era ¿qué? Mi héroe. Y me está abandonando. Mi niñez fue muy feliz. Mi adolescencia, esta relación de mi papá me destrozó el corazón. Me destrozó muchísimo. Desde esa edad, desde los 11 años, empecé a trabajar muy fuerte para sustentar a mi familia. Mi papá no nos daba apoyo y yo trabajaba. Yo vendía pan, vendía pescado, vendía guajes y todo esto para dar sustento a mi familia.
Pero desde esa edad guardé resentimiento y amargura en mi corazón con mi padre. Cada vez que yo lo miraba a mi papá, era agridulce, feliz por verlo, pero amargo por haberme abandonado. Y ahí entraba la amargura, entraba el resentimiento. De verdad, fue para mí muy, muy duro mi adolescencia y muy duro mi juventud, porque recordaba y amaba mucho a mi papá, pero estaba el resentimiento por haberme abandonado. El 2022 entregué mi vida a Cristo. Perdón, gracias. El 2002. Gracias. Eso para ver si están despiertos. Eso para ver si están despiertos. El 2002 entregué mi vida a Cristo y todo cambió, hermano. El rencor y el resentimiento se fue. Pero era difícil perdonar a mi papá. Yo había ya entregado mi vida a Cristo, había perdonado ya a mi papá en mi corazón, pero yo nunca le dije cara a cara. El 2017, la primera vez cuando estaba en Cusco, mandé a llamar a mi papá. Él estaba en Iquitos. Vino con mi mamá a Cusco y yo ya sabía qué quería hacer con él. Lo invité a comer carne. Después tomamos café y le dije a mi papá que necesitaba hablar con él y que necesitaba que mi mamá estuviera presente. Y le dije a mi papá estas palabras. Lo miré a la cara y le dije, perdóname por guardar resentimiento, odio y amargura contra ti. Quiero que me perdones. Mi papá me respondió, perdóname tú por haberte abandonado en el momento que más tú lo necesitabas. Fue uno de los días más hermosos de mi vida, porque hubo ¿qué? Una reconciliación. Y tocó mucho mi corazón. Tuve mucha paz después. ¿Por qué? Porque después de 4 años, mi papá murió. Pero me reconcilié con él. Y hoy, iglesia, el perdón y la reconciliación es clave para nuestra relación con Dios. No sé dónde tú estás luchando. No esperes el último momento para reconciliarte con tu familia, con tu papá, con tus hermanos. Porque un día están y otro día no están. Hoy es el momento de ir, saliendo de este lugar. Si estás luchando en esta área, ve y reconcíliate. De verdad. No hagas como David, parcialmente, a medias, hazlo completamente. Billy Graham nos habla sobre la reconciliación. La reconciliación requiere humildad, disposición para perdonar sin importar quién tenga la razón. Es el camino hacia la unidad y la sanidad. Proverbios 17:9, ¿qué dice? Cuando se perdona una falta, el amor florece. ¿Verdad? Cuando se perdona, ¿qué? Una falta, el amor florece. Y me encanta esto, porque sí, después de esto que yo perdoné a mi padre, cara a cara, esos 4 años fueron los mejores años de mi vida con él. Iglesia, esto es la exhortación para ti. Reconcíliate. ¿Cómo restaurar relaciones rotas? Ahí está. Ve y acércate con las personas que has fallado y dile, no sé cómo lo dicen en inglés, Trevor, forgive me. Perdóname. Necesitas humildad para esto. Y tú sabes en qué área estás. Una vez más, si eres casado y hay peleas entre esposos, y de seguro que lo hay, perdona a tu esposa o perdona a tu esposo, pero de verdad,
hazlo. Que no pase mucho tiempo, que tu orgullo no mate esta buena relación. Generalmente nosotros los hombres somos muy orgullosos, nos encanta maltratar a nuestras esposas. Una vez más, le hacemos la ley del hielo, no lo hablamos, lo manipulamos. Esposa, no te dejes manipular. Perdona, dan este paso. Y quiero invitar a los músicos, porque después de esto, hermanos, vamos a tomar la Santa Cena. Y quiero que te reconcilies con el Señor. Una vez más, el Señor te dijo, ¿sabes qué? Antes de venir al altar, dice, ve y perdona a tu hermano. Pero en este momento es un tiempo para reflexionar. Vamos a tomar la Santa Cena. Y quiero que en este tiempo, quiero que reflexiones en la Santa Cena. ¿Qué significa realmente para nosotros la Santa Cena? Significa recordar el sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros para perdonarnos de nuestros pecados. Él nos perdonó. Una vez más, ayer estos jóvenes adolescentes nos dieron un gran ejemplo de que realmente quieren regresar a su casa y pedir perdón a sus padres. ¿Por qué? Y quiero recordar una vez más, Jesucristo en la cruz, el gran ejemplo de perdón. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo al que lo ha crucificado? ¿Qué es lo que dijo Jesucristo al quien lo ha clavado? ¿Qué es lo que dijo Jesucristo al quien lo ha escupido? ¿Sabes qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón a la máxima expresión en la cruz de Cristo. Y la Santa Cena nos hace recordar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Así que antes de iniciar la Santa Cena, hermano, déjame leer este pasaje y luego tendremos un tiempo de alabanza para reflexionar en estos momentos. 1 Corintios 11:27 dice así: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o bebe la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Versículo 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo. Lo que está diciendo Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu relación una vez más contra tu prójimo, contra tu familia? ¿Cómo está esa relación? Examínate con ti mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir, el cuerpo come y bebe su propia condena. Es fuerte esto. Así que, hermanos, hoy es el tiempo de poder reflexionar, de poder examinarte. Y hoy hay una oportunidad para ti. Hoy Valeria va a estar tocando una canción. Y te pido que inclines tu rostro en este momento y examínate. Que el Señor te examine, que te haga recordar que necesitas salir a flote y pedir perdón a Dios. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa,
vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Y Señor, venimos delante de ti, amado Padre, para pedir que nos perdones por el daño que hemos causado a otras personas. Te pedimos que nos des esperanza por el daño que nos han causado también. Venimos delante de tu trono, Señor, a pedirte perdón, a reconciliarnos contigo. Perdónanos, Padre. Perdónanos. En Cristo Jesús oramos. Amén. En 1 Corintios 1:23 el Señor dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. El pan simboliza el cuerpo quebrantado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comamos juntos el pan. Versículo 25 dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. Recordamos la sangre del Señor Jesucristo que limpió nuestros pecados. Así que bebamos juntos. Y dice también que proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermanos, siempre que nosotros hacemos la Santa Cena, recordamos que un día nos encontraremos cara a cara con tu Señor, con mi Señor. Espero que te hayas puesto a cuentas con Él, que te hayas reconciliado en ser perdonado y perdonar a otros. Qué lindo es poder ver en algún momento a tu Señor cara a cara, a quien murió por ti. Cada vez que nosotros venimos los días domingo a este lugar, no es para entretenernos, sino es para conocer más de Él y para después dar a conocer de Jesucristo a otras personas que no conocen. Entonces, hermanos, el Señor hoy habló en su palabra. Regresando o saliendo de este lugar, te animo a poner en práctica sobre la reconciliación. Acércate hacia la persona a quien has cometido la falta y aprenda a pedir perdón. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie juntos? Vamos a orar por nuestras ofrendas y tenemos una alabanza más.